la novia falsa de Manti Te'o. Era el año 2012 y Manti Te'o tenía solo 21 años. Comenzaba su dura carrera para intentar llegar a la NFL, la Liga Profesional de Fútbol Americano de Estados Unidos, con una campaña perfecta como estrella de su equipo, la Universidad de Notre Dame en Indiana. Te'o había mantenido durante casi un año una relación con una mujer llamada Lene Ikekwe, una atractiva hawaiana de ojos rasgados, aunque la mayor parte de ese tiempo ella había permanecido hospitalizada a causa de un grave accidente de coche. Apenas un par de meses después fue diagnosticada con leucemia. Manti vivía en Indiana y ella en California. Hablaban por teléfono a diario. Ella era su principal apoyo y él la acompañaba en su enfermedad. Era octubre cuando recibió una terrible noticia. Su abuela Annette Santiago, de 72 años, había fallecido, pero 6 horas después, el jugador recibió otra trágica noticia. Era el hermano de su novia, Lene Ikekwe, quien lo llamaba para informarle de la muerte de la chica. El joven perdía así al amor de su vida, quien le dijo «te amo» justo antes de morir, pero que antes había sido parte importante de su historia personal, apoyándolo plenamente en su carrera aunque fuera a la distancia. En sus últimos días había estado en su etapa más delicada, intentando salir del coma. Decían que cuando Lene escuchaba la voz de Manti su respiración aumentaba. Esto animó a Manti para continuar con la temporada, no asistir al funeral y jugar contra la Universidad de Michigan State, en un partido en el que los fans usaron collares de flores, tradicionales de Hawái, para apoyar a la estrella de la temporada. Tras el fallecimiento, los seguidores de Notre Dame acudieron al campo ataviados con leis, la tradicional guirnalda hawaiana. Aquella tarde el jugador hizo su mejor partido y se lo dedicó. Estoy muy contento de haber tenido la oportunidad de homenajear a mi abuela, a mi novia y a mi familia. No asistió al funeral porque todo lo que ella quería era que le enviase unas rosas blancas, comentó entonces el jugador. Ese año, en medio de la tragedia, logró llevar a su equipo a la lista de los 10 mejores de la liga universitaria, algo que no lograban desde 2006. Todo parecía indicar que Manti sería toda una estrella del deporte. Entonces, todo cambió. La historia de amor de Manti era desgarradora, pero se tornó oscura cuando una revista deportiva dio a conocer en enero de 2013 que la historia de Lene y Marie Ikekwe era falsa. La revista deportiva había recibido un correo en el que se acusaba a Manti de ser un fraude y que su novia era falsa, por lo que se pusieron a investigar. Descubrieron que, efectivamente, el día en que ocurrió el fallecimiento de la abuela de Te'o era cierto, pero no había rastro alguno de su novia. No había datos que indicaran que Lene y Marie existieran. No había registro del accidente que, según Manti, o algún dato sobre ella en la Universidad de Stanford, donde supuestamente la chica estaba matriculada. El único registro que había eran algunas cuentas de redes sociales. Los reporteros Timothy Burke y Jack Dickey, quienes investigaron el caso, hicieron un cronograma de las declaraciones de Manti y de su padre respecto de la supuesta relación de los jóvenes, en donde se indicaba que se habían visto en varias ocasiones, incluso cuando se juntaban en su natal Hawái. Sin embargo, era todo falso. En enero de 2013, la web soltó la bomba, la novia muerta de Manti Te'o, la historia más desgarradora e inspiradora de la temporada de fútbol americano universitario, es un fraude. La persona a la que el jugador había estado unido emocionalmente durante un año era realmente Ron Ayatwea Sosoko, un ex quarterback convertido en músico que actuaba regularmente en una iglesia fundamentalista y pertenecía al círculo de amistades del jugador. Manti fue víctima de catfish, que es usurpar la personalidad de alguien en redes sociales o internet para ligar con otras personas.
Como suele ser habitual en esta práctica, para dar credibilidad a su personaje, Rona Tuiasosopo había utilizado la foto de una mujer real, en este caso Diane Omeara, una amiga del colegio que era absolutamente ajena al romance fraudulento. Un día su amigo le había pedido una foto para animar a un primo enfermo y ella accedió. Tuiasosopo la utilizó para crear perfiles en Instagram, Twitter y Facebook y acceder así al objeto de su devoción. También contó con la colaboración de dos amigos que se comunicaban con Teo haciéndose pasar por familiares del N, que incluso hablaban regularmente con el entorno del jugador, y siguieron haciéndolo tras la muerte de ella. Ronia se había refugiado en la iglesia cristiana, donde su padre era pastor y dirigía la banda que acompañaba los eventos, pero también se dedicó a fabricar una persona, Lene, usando fotos de una chica de su escuela y haciéndose pasar por ella. El escándalo que generó la publicación desencadenó una tormenta mediática sobre Manti Teo. Los cuestionamientos sobre si sabía quién estaba detrás de Lene, si había inventado la muerte y muchas especulaciones y bromas llegaron para ridiculizarlo. El escándalo era total. En una entrevista se le preguntó directamente si era gay. En ese momento, avergonzado, contestó que no, e incluso compañeros de equipo estaban dispuestos a apoyarlo y a afirmar que era heterosexual. La pregunta conmocionó al joven mormón que fue criado bajo las estrictas normas de esa religión. La joven promesa del fútbol americano y estrella de Notre Dame dejaba de brillar, para pasar a ser una vergüenza y la burla en todo el ámbito deportivo. Las declaraciones que brindó cuando estaba en la cima tampoco ayudaron a contar su historia de víctima. Luego de confesar haber tenido encuentros con su novia, nada encajaba. Pero lo más terrible es que pese a que era una víctima, todo Estados Unidos lo tomó como un estafador, ya que se pensó que el motivo para contar toda la historia de su novia falsa era la autopromoción, preparando la muerte de Lene en complicidad con Tuiasosopo para generar publicidad y ganancias monetarias en torno a su carrera. Teo pasó de ser uno de los jugadores más queridos del país a ser de los más odiados, y pasó a formar parte de la lista de otros deportistas envueltos en diferentes casos de fraude. Todos los medios deportivos se hicieron con el escándalo y la pregunta obvia: si Lene Ikekwe era una invención, pero Teo afirmaba en varias entrevistas haberla conocido, ¿estaba también implicado? ¿Había sido todo un ardid del jugador para aumentar su popularidad? La realidad era más triste. Según confesó, era por la vergüenza que le producía aceptar que se había enamorado de una mujer a la que no había visto jamás. Pónganse en mi lugar, declaró el joven. Acabo de descubrir que mi novia es una gran broma, y yo soy un chico de 21 años al que le hacen preguntas en la televisión nacional, apenas 2 días después de descubrir la verdad. La enfermedad es un tema recurrente en los catfish. No solo sirve para tejer una red emocional más profunda con el engañado, sino también para posponer el inevitable momento en el que, tras conocerse, se rompe el engaño. La muerte es la mejor manera de deshacerse de una personalidad falsa sin dejar huellas. Pero en este caso fue aún más enredado. La prensa no perdía de vista ni a Teo ni al artífice del engaño, Rona Tuiasosopo. Tras especular con un montaje, una venganza por alguna pena del pasado o simplemente una broma pesada, el propio Tuiasosopo confesó la realidad en un programa televisivo. Tuiasosopo comentó que estaba profunda y románticamente enamorado de Teo. Después de todo lo que había pasado quería terminar la relación. Finalmente me di cuenta de que tenía que seguir adelante con mi vida. Y añadió, tuve que empezar a vivir y dejar ir esto. Hubo muchas veces en las que Manti y Lene habían roto, pero algo los volvería a unir, ya fuera algo que estuviera pasando en su vida o en la vida de Lene, en este caso, en mi vida. Para mostrar los mecanismos de su ardid,
Durante el programa incluso habló con la voz femenina que había encandilado a Teo. ¿Qué lleva a alguien a mantener una mentira así aún sabiendo que va a ser descubierto? Muchos de los mecanismos que mantienen la mentira pueden ser inconscientes, no racionales, lo que hace más difícil que lleguemos a plantearnos las consecuencias emocionales e incluso legales que puede acarrear y, desde luego, mucho menos que nos pongamos en el lugar del seducido. Además, una vez iniciado un relato, aunque sea mentira, tenemos tendencia a comprometernos con él. Manti Teo pasó de provocar pena a despertar sospechas y su cotización se fue diluyendo. No puedo esperar hasta el día en que pueda volver a encender la televisión o leer la página de deportes sin ver esta historia sobre mí, se lamentaba. Su vida se desmoronó. Me fui a casa, me metí en la cama e intenté afrontarlo. Pero cuando salía me daba cuenta de que la gente me miraba. Podía oírlo susurrar sobre mí, declaró a los medios. Teo tocó fondo, pero el suyo no es el único caso de un famoso seducido fraudulentamente. El catfish no distingue entre personas normales y famosas. La necesidad de encajar, de ser reconocidos por lo que somos es algo básico en el ser humano. ¿Qué hay más reconfortante que ser aceptados? Explica un psicólogo. Encontrar un lugar seguro donde poder ser quienes somos, donde abrirnos y confiar es una experiencia emocionalmente muy intensa, que nos lleva a ignorar señales de que algo no nos conviene. Finalmente, Tuiasosopo contactó con Teo ya bajo su personalidad real. Rona ya ha llamado y no solo ha confesado, sino que también se ha disculpado, pero no creo que haya nada que pueda decirme que pueda arreglar esto, confesó Manti. Los familiares de Tuiasosopo creen que Teo sabía más de lo que confiesa. ¿Qué tan inocente tendría que ser Manti Teo para no darse cuenta de que era su amigo, quien estuvo detrás de esto todo el tiempo? Se preguntó el tío de Tuiasosopo. No creo que pueda ser tan tonto.